Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando Vida Podcast. Estoy muy feliz de estar de nuevo aquí con ustedes y tengo que contarles algo. Este episodio ya lo había grabado y lo borré sin querer pensando que era otra cosa y quedé como no puede ser. Intenté recuperarlo pero no pude, entonces comencemos. En Génesis 1, dependiendo de la Biblia que tengamos, nos va a sugerir diferentes títulos para comenzar el relato. En una de las Biblias que tengo, el título es Relato de la Creación. En otra, tiene un título general que es La creación del mundo. La divide en dos. La parte A, que el título es El principio de la creación, que va de Génesis 1.1 a 1.2, y la parte B, que es Los días de la creación, que es a partir de Génesis 1.3. Pero la que más me gusta y la que más encuentro interesante es la creación original. Y Génesis 1.1 dice, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Se refiere a la creación del universo, pero no formula un hecho en sí de cómo se desarrolló la creación. Ahora, la frase en el principio Dios explica la primera causa de todas las cosas con respecto a la creación. Si pudiéramos traducir o decir esta frase de una forma más correcta, sería como en Jesús Dios creó los cielos y la tierra. Es decir, Jesús es la primera causa de todas las cosas. Y hay algo que me encanta, que es oír y leer acerca de las teorías de la creación del mundo. Y todos en algún momento hemos oído acerca de esto y realmente que para mí es muy interesante. Y la que más hemos oído, quizá desde el colegio, es sobre la teoría del Big Bang. Y quizá es el mayor y más profundo misterio de la humanidad. Esta teoría nos dice que no hay tiempo, no hay vida y solo hay un espacio comprimido, extremadamente pequeño. No hay una realidad como la conocemos hoy en día, pero de un momento a otro todo cambia para siempre, porque se produce una gran explosión y libera energía en cantidades desproporcionadas. Esto hace que la temperatura sea extremadamente alta y el espacio se expande tan rápido que llega a ser incalculable. Y de repente, en una fracción de segundo, nació todo el universo. Y quizá es raro y extraño, e incluso absurdo, pensar que el universo fue creado de repente. Después de todo esto, la materia empieza a condensarse y se crean las partículas fundamentales que hoy conocemos hoy en día gracias a los grandes estudios de la física y de la química. Y a medida que la temperatura va bajando, se va creando en su estructura los átomos. Todo esto, según la teoría, nos dice que fue 380.000 años después de la gran explosión. Y después pasan otros millones y millones de años y se van generando reacciones que ayudan a que aparezcan las estrellas, los planetas, las galaxias y muchísimas más cosas. Pero justo en este punto, yo pensaría que también están incluidos los cielos y la tierra, así como lo dice en Génesis 1.1. También los primeros animales, incluyendo los dinosaurios e inclusive otras especies que solo conocemos por registros fósiles. Pero ¿por qué digo que justo ahora? Porque después de que todo esto fue creado, siguiendo la teoría del Big Bang, hubo explosiones y destrucción que generaron las cosas que dice Génesis 1.2, y la tierra llegó a estar desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Así que Dios tuvo que arreglar todo ese desorden, y ahí es cuando la Biblia, a partir de Génesis 1.3, nos cuenta cuando Dios recrea la creación en forma de paraíso, lo que les decía ahorita de los títulos. A partir de Génesis 1.3, una de las Biblias dice el título Los días de la creación. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cuando habla de Dios aquí, y casi que en toda la Biblia, se refiere a la pluralidad de Dios, a la deidad de Dios. Y en hebreo es Elohim. Así que aquí nos está diciendo en el principio Elohim, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, crearon los cielos y la tierra. Pero ¿cuál es ese principio para que Dios creara todo esto? Es Jesús. ¿Por qué Jesús? En el Evangelio de Juan nos dice que Jesús
es la palabra eterna. Dice Juan 1:1, en el principio la palabra ya existía, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Pero si hablamos de que Jesús es el principio, en realidad leeríamos, o debemos leer, o interpretarlo de esta forma: en Jesús la palabra ya existía. Pero como Jesús también es la palabra, es como leer: en Jesús, Jesús ya existía. Y sigue diciendo: y la palabra, o sea, y Jesús estaba con Dios, con Elohim, y Jesús era Dios. El que es la palabra, o sea, Jesús, ya existía en el principio con Dios. Jesús ya era el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él, por medio de Jesús, por Jesús y para Jesús. Y en la teoría del Big Bang decíamos al principio que no había tiempo, no había vida, no había espacio, pero de lo que estoy seguro es que si esa teoría resulta ser cierta, que cuando lleguemos al cielo Dios nos diga: sí, esta teoría era cierta, pero antes de que hubiese tiempo, antes de que hubiese vida, antes de que hubiese cualquier otra cosa, estaba Jesús, el causante de absolutamente todo. Y en el versículo 4 del mismo capítulo 1 de Juan, dice que Jesús le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Y esto me encanta porque habla de que Jesús creó todo, pero a la vez mucho tiempo después Jesús dio su vida para traer luz, para darnos su vida. Y yo no puedo afirmar que la teoría del Big Bang sea cierta, de hecho nadie puede afirmarlo, porque a la final es eso, solo una teoría, una idea humana, que además de querer encontrarle un sentido o una razón del origen del universo, también busca negar a Jesús. Pero lo irónico de todo esto es que aún en medio de todas esas teorías podemos encontrar a Jesús. Y a pesar de que sea una teoría solamente, me encanta pensar que si algún día llega a ser cierto todo esto, que aquel que causó esa explosión fue Jesús. O mejor aún, que esa explosión es Jesús. Quizá Dios no nos cuenta toda la historia entre Génesis 1:1 y 1:2, porque dirá ni lo van a entender. Y además porque no es tan importante. Ya después, cuando lleguemos al cielo, Él nos contará todo y muchos más misterios que hay. Pero lo que realmente es importante es el principio y la causa de todas las cosas: Jesús. Nos vemos en el siguiente episodio.